Hola, muy buenas. Vamos a poner a grabar. Un, dos, tres. Muy buenas por aquí también al canal de Instagram. Por aquí saludo a los compañeros de Instagram y por aquí saludo a los compañeros de Facebook y por supuesto a los de YouTube que hemos subido este vídeo. El vídeo de hoy lo quiero dedicar a explicar la acupuntura desde hoy. ¿Qué es la acupuntura? ¿Cómo entendemos la acupuntura en los tiempos modernos? Y explicar realmente en qué consiste esto que llamamos medicina tradicional china, pero me voy a centrar sobre todo en la acupuntura. Es muy importante entender la acupuntura desde la actualidad, porque hay muchos malos entendidos. Lo primero que yo quiero explicar es, sobre todo para el público en general, que la medicina tradicional china es una ciencia muy, muy antigua. Pero que sea antigua no quiere decir que no viva en el siglo XXI, en concreto en el año 2025, que es el día que estoy retransmitiendo este vídeo. Esto quiere decir que la mayoría de las personas, cuando estudiamos medicina tradicional china, lo que estamos estudiando es la parte tradicional, la parte metafórica, la parte antigua. Pero en la actualidad, todos esos conceptos que muchas veces no se entienden bien, y me gustaría hoy poder aclararlos, son conceptos metafóricos, son conceptos que tienen una antigüedad, pero que en día de hoy todavía los seguimos utilizando, pero tenemos que entender qué significan o qué querían transmitir en aquellos entonces. Por aquí saludo a la gente que me está escribiendo, por aquí veo a la doctora Ana Rodríguez de México, una de las mejores acupuntoras que tenemos en México. Si alguien quiere consultas con esta doctora, que me lo pida y yo le pongo directamente en contacto con ella. Está en Ciudad de México. Y la verdad que la conozco personalmente y estoy encantado. Y de hecho, vamos a estar en el congreso que se va a celebrar dentro de 2 semanas en la Ciudad de México, en el cual también voy a participar dando cursos antes del Congreso y después del Congreso. Si alguien está interesado, que comunique conmigo. Así que aprovecho para saludarte. Un abrazo, compañera, amiga, y pronto nos vemos. Y por otro lado, decir, vamos a ver, primero, el ser humano desde tiempos inmemoriales ha ido generando una cosmovisión en relación a lo que era la enfermedad o el sufrimiento humano más que la enfermedad. Tenemos que entender que el concepto de enfermedad como tal es un concepto occidental, es un concepto de la medicina occidental. Cuando una persona estudia medicina, actualmente, estudia una medicina basada en unos conceptos actuales, en unos conceptos en los cuales se define esto que nosotros consideramos, por ejemplo, fibromialgia o depresión, bajo unos conceptos mecanicistas, bajo unos conceptos que no tienen nada que ver con la tradición oriental. Esto es un punto importante que a mí me gustaría dejar claro. La medicina china en realidad no trata enfermedades porque las enfermedades como tal es un concepto occidental. La medicina china lo que hace es regular el sistema bioenergético. Pero, ¿qué es el sistema bioenergético? ¿Qué es eso que llaman chi? ¿Qué es eso que llaman shue? ¿Qué es eso que llaman, eh, por ejemplo, shen? Todos estos conceptos son conceptos que tenemos que entender bajo la mirada occidental y entenderlos, qué es lo que nos querían transmitir estos sabios ancestrales. Es muy interesante que ustedes comprendan algo muy importante. La medicina china es una ciencia que viene desde los míticos, los 3 Augustos, ¿no? El emperador amarillo, Fuxi, y Ben Qiao, con el padre, ¿no?, de la agricultura y de la herbolaria. Bueno, estas ciencias, estos conocimientos chamánicos, que por supuesto no son de hace 3000 años antes de Cristo, sino mucho más allá, fueron acumulándose, y lo que ha hecho la medicina china a lo largo de estos últimos
vamos a decir, 5.000 años, ha sido mantener esa sabiduría de forma lineal. ¿Qué quiere decir? Pues que todo ese conocimiento se ha ido estudiando, se ha ido mejorando, se ha ido ampliando y se ha ido modernizando. Pero siempre ha sido un conocimiento lineal que no ha sufrido cortes en su desarrollo teórico. Esto es muy importante que lo entendamos. Sin embargo, nuestra medicina, la medicina occidental, la que nosotros conocemos, es una medicina que ha ido a lo largo de los años evolucionando y cortando el paradigma. Es decir, un médico actual no tiene nada que ver con un médico de la Edad Media, donde se hacían unas curas, donde se hacían unos tratamientos totalmente diferentes a los que se hacen hoy en día. Han habido cortes de conocimiento desde el desarrollo de la biología molecular, allá por los años 50, cuando Watson y Crick descubren el ADN, descubren la molécula del ADN, toda la medicina se convierte en una medicina molecular, en una medicina de la molécula, de la función del ADN, de cómo una enfermedad es una enfermedad de la célula y se buscan medicamentos que puedan interactuar con esas cascadas enzimáticas y a partir de ahí surge toda una industria farmacéutica y toda una línea de investigación que, cuidado, yo no estoy diciendo que sea incorrecta. Lo que estoy diciendo que es una mirada mecanicista centrada en estructuras y centradas en funciones muy reduccionistas. La medicina china nunca pasó eso. La medicina china ha sido una ciencia progresiva que ha ido creciendo a lo largo de los años. Sin embargo, en la actualidad, todo ese conocimiento ancestral nosotros lo podemos entender bajo los conceptos contemporáneos sobre la ciencia. La ciencia, no confundan ustedes la ciencia con la industria farmacéutica o con las medicinas. No, la ciencia es una filosofía, una forma de intentar acercarse a la realidad o a eso que no conocemos e intentar explicarlo siempre bajo un concepto teórico susceptible a la investigación, a la refutación o a la validación. ¿Ok? Esto es un concepto muy importante porque la medicina china también es científica. Esto que a mí a veces hay gente que me dice, no, es que la medicina china es una pseudociencia. Pues miren, ustedes simplemente hagan este experimento. Entren en un buscador científico, como puede ser Medline, PubMed, cualquier buscador científico, y pongan Oncology and Acupuncture y verán cuántos papers indexados en revistas hablan de cómo la acupuntura puede actuar sobre, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, o cómo la acupuntura puede actuar sobre la interleuquina 2, o cómo la acupuntura puede modular la expresión de receptores de la serotonina. En realidad, esto es así. El problema es que la medicina china entiende estos conceptos en la actualidad y los desarrolla. Pero, ¿qué sucede? Ustedes tienen que pensar que en países donde la medicina china es una licenciatura, los alumnos que van a esas licenciaturas están cursando toda esa carrera que puede durar, bueno, dura 5 años. Y como cualquier universidad, tienen que aprender por un lado lo tradicional y por otro lo contemporáneo. Es decir, ¿qué es el chi? ¿Qué son los canales o cómo los podemos entender? Todo esto, evidentemente, es una ciencia que hay que entenderla y hay que estudiarla en profundidad. Sin embargo, muchas veces en Occidente lo que ha llegado ha sido la parte romántica, la parte metafórica de los clásicos, lo antiguo, ¿vale? Y no se explica la parte científica contemporánea y moderna. Y aquí se genera una especie de malos entendidos. Porque mucha gente, cuando tú le preguntas a la gente, ¿no? ¿Qué es el chi? Muchos acupuntores contestan, el chi es la energía. Bueno, pero la pregunta es, ¿y qué es la energía? Claro, ¿no? ¿Qué es la energía? Otros dirían, no es una fuerza vital, es una fuerza que empuja a la SUE, una energía sutil que camina por los meridianos, ¿no?
Bueno, pero si nos damos cuenta, tenemos que tener un poquito de cuidado porque ustedes piensan que el chi, nuestros ancestros hablaban de la energía. La energía es un concepto moderno que ustedes tienen que entender que antiguamente no se hablaba de ese concepto, porque cuando tú dices que el chi es energía, entonces en la actualidad cualquier físico te va a preguntar, ¿qué tipo de energía me está usted hablando? ¿La energía nuclear fuerte, la energía nuclear débil a nivel subatómico? La energía electromagnética como fenómeno que enlaza la electricidad y el magnetismo, o es la energía gravitacional, ¿no? Bueno, no, evidentemente los chinos no estaban hablando de una energía nuclear fuerte ni nuclear débil a nivel subatómico, porque no podían conocer la existencia de los átomos. Pero otra persona te puede decir, bueno, entonces usted me dice que la energía es la energía metabólica del ciclo de Krebs a nivel mitocondrial, ¿verdad? ¿Tiene que ver con esta energía? ¿Ustedes creen que los orientales hace 2000 años hablaban del ciclo de Krebs o de la mitocondria? Obviamente que no, porque estas fuerzas, estos orgánulos, las mitocondrias, son invisibles, ni las células son visibles. Por lo tanto, ellos no estaban hablando de una energía metabólica. Ni tampoco estaban hablando de una energía, llamémosle, una energía cinética, que lo que hace es mover los cuerpos a través de las palancas, ¿no? Una fuerza que se aplica a un objeto y lo movemos. Tampoco estaban hablando de esa energía. Ellos hablaban del chi. ¿Y el chi qué es realmente? Pues el chi es, o lo podemos definir de forma contemporánea, como la vida. La vida es el chi. Entonces, aquí ya empezamos a entender los conceptos metafóricos desde la biología contemporánea. Y la pregunta sería, ¿qué es la vida? Ellos se dieron cuenta que los organismos vivos que ellos podían observar, por ejemplo, un animal, un pájaro, incluso los gusanos, las bacterias, no porque no las podían ver, pero todos los organismos que estaban vivos tenían una pulsación, es decir, pulsaban, tenían una fuerza que les hacía latir. Esa fuerza que les hacía latir, evidentemente, era el chi, era la vida. En el cuerpo humano, esa fuerza, evidentemente, la veían en el corazón. Ellos se daban cuenta que el corazón eh, pulsaba. Esa pulsación de llenado y de vacío hacía que el líquido rojo, que nosotros llamamos sangre, que ellos llamaban sue, se desplazara por las arterias y las venas, que ellos llamaban canales. ¿Por qué llamaban canales? Pues porque ellos observaban todo lo que sucedía en la naturaleza y por isomorfismo lo aplicaban al cuerpo humano, es decir, aquello que sucedía fuera también tenía que suceder dentro. Y a partir de esta cosmovisión generan un concepto metafórico que intenta explicar el concepto del chi. Entonces, el chi es pulsatorio y esa pulsación de llenado y de vacío es lo que ellos interpretan como esa fuerza dinámica del yin y del yang. Mucha gente piensa que el yin es el sol, el yang, perdón, el yang es el sol, el yin es la luna, el yang es la parte soleada de la montaña y el yin es la parte sombría de la montaña. Y por favor, eso es una forma muy metafórica de explicar estas dominancias de fuerzas pulsatorias que en la vida se manifiestan bajo el latido. Entonces, ellos descubrieron que nuestro cuerpo tenía una pulsación. Esa pulsación hacía que un líquido rojo fluyera por todos esos canales, arterias y venas. Unas eran arterias que asociaban al yang y unas venas que asociaban al yin. Por eso hay unos canales llamados yang y unos canales llamados yin. Y dentro de esos canales fluye un líquido rojo. Y ese líquido rojo es la sue, lo que ellos llamaban, lo que podríamos conocer hoy como sangre. Entonces, esa sangre se movía. Por eso el chi y la sue son un binomio. Por eso ellos dicen que por los canales circula la sue y circula el chi, porque la sue es el líquido y el chi es la fuerza dinámica. Por lo tanto, el chi es una pulsación que hace que los organismos tengan vida. Ahora, ¿de dónde nace
esa pulsación vital, esa pulsación que hace que los organismos se mantengan como seres vivos, ¿no? Pues bueno, esa pulsación inicial, ellos dicen que nace, que se transmite de organismo en organismo a través de un chi que llaman yuan chi. El yuan chi es esa fuerza dinámica que mantiene la vida de forma continua. Por eso en el taoísmo se dice que somos inmortales, porque la vida como tal no muere. Lo que muere es el organismo, pero no la vida. Y ustedes me dirán, no, Pablo, usted se equivoca, porque yo me voy a morir. Efectivamente, su organismo va a morir. Sin embargo, usted está hecho de millones de células que tienen pulsación. Es decir, cada célula de su cuerpo también cumple las leyes del yin y el yang. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y tienen una pulsación, ¿verdad? Y todas están vivas. Una célula de su cuerpo un día salió y a través de pulsaciones llegó a otra célula de otro cuerpo. Estamos hablando del espermatozoide y estamos hablando del óvulo. En esa unión de espermatozoide y óvulo se transmitió el yuan chi, es decir, la vida. Podríamos decir, por lo tanto, que la vida es una especie de parásito que cohabita en los cuerpos, pero que la vida en sí misma es inmortal. Eso es el yuan chi. El yuan chi se transmite de organismo en organismo a través de una pulsación que acontece en el Ming-Men, que tiene que ver con la energía sexual y que tiene que ver con la libido y muchas teorías de la psicoterapia moderna o la psicología moderna. Por lo tanto, tenemos que entender que los canales tienen que ver con los vasos neurovasculares, con el sistema nervioso, y que cuando nosotros estamos haciendo acupuntura, lo que estamos haciendo es activar el sistema psico-neuro-inmuno-endocrino. Pero ustedes comprenderán que los ancestros no podían hablar de, de ese sistema nervioso que nosotros conocemos hoy. Ellos no entendían realmente que el cerebro es un órgano complejo y que dentro del cerebro evidentemente hay unas sustancias que llamamos neurotransmisores. Ellos no podían entender que dentro de la sangre habían unas células que tenían que ver con el sistema inmunitario y que liberaban citoquinas, ni tampoco podían entender que ciertos órganos de nuestro cuerpo liberan hormonas como son el sistema endocrino. Pero sin embargo, ellos sí que comprendieron que todos estos sistemas que hoy sabemos y conocemos funcionaban como una unidad. Y con esa unidad ellos crearon otra metáfora que era una metáfora de sistémica, una metáfora cibernética en la cual todos estos sistemas ellos los organizaron en una teoría que llamaban el bussing. El bussing, los 5 elementos, no es más que un modelo metafórico para intentar entender esa fenomenología que ellos sabían que había, que era el sistema psiconeuroendocrino inmunológico, pero evidentemente ellos no podían hablar de citoquinas, no podían hablar de las partes del cerebro que hoy conocemos, pero sí que generaron las metáforas adecuadas que hoy en la acupuntura actual, la acupuntura científica, explicamos. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué hace falta entender que la acupuntura estimula la liberación de ciertas citoquinas o la liberación de ciertos neurotransmisores, ¿no? Bueno, en realidad sí que hace falta entenderlo, porque cuando más comprendemos las funciones biológicas de la medicina china, de la acupuntura, más podemos entender a dónde podemos llegar y cómo podemos trabajar, sobre todo en una medicina integrativa, en una medicina que integra los conocimientos ancestrales con los conocimientos modernos. Además, yo solamente les quiero decir a ustedes una cosa para que les quede claro. Lo que estudiamos en medicina china prácticamente no sirve de nada si no comprendemos al paciente del siglo XXI. Ustedes me dirán, ¿pero por qué dices eso? Vamos a ver. La mayoría de nuestros pacientes toman medicación, toman inhibidores de la recaptación de serotonina, toman inhibidores de la bomba de sodio o de potasio, toman ansiolíticos, toman antidepresivos, como hemos dicho, toman hipotensivos, toman analgésicos, toman
hormonas, todos esos tratamientos actuales no se contemplan en los clásicos porque no existían en los clásicos. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo esos fármacos interactúan con el sistema psiconeuroinmunoendocrino y a partir de ahí entender cómo la acupuntura puede potenciar o inhibir o no hacer nada en relación a lo que el paciente está sintiendo. Por ejemplo, ustedes tienen que saber que cuando nosotros ponemos una aguja de acupuntura en un punto de acupuntura, estamos provocando muchas reacciones. Por ejemplo, estamos rompiendo tejido. Al romper tejido se está produciendo un efecto humoral, es decir, se está produciendo la liberación de ciertas sustancias. Por ejemplo, liberamos proteínas de reparación como la GHKQ. Esto va a activar una cascada de regeneración de la zona donde nosotros estamos poniendo las agujas. Pero, evidentemente, si nosotros estamos poniendo las agujas en una zona donde hay una lesión crónica, lo que estamos haciendo es liberar factores de recuperación y de regeneración. Por otro lado, cuando nosotros estamos pinchando, estamos rompiendo células. Al romper células, estamos liberando mitocondrias. Las mitocondrias son bacterias ancestrales, por lo cual estamos provocando una reacción inmunitaria donde vamos a llamar a los macrófagos, vamos a llamar a los neutrófilos y vamos a llamar a las células dendríticas. Todo esto va a liberar en las zonas pinchadas, va a liberar ácido hialurónico, va a liberar colágeno, va a estimular los fibroblastos y todo esto va a desencadenar mecanismos de recuperación y regeneración en el área donde estamos pinchando. Por eso se dice que cuando pinchamos el chi va al sitio. Claro, ¿por qué va el chi va al sitio? Porque lo que estamos haciendo es provocar reacciones curativas por mecanismos endógenos psiconeuroinmunoendocrinos. En este caso son por mecanismos inmunitarios. Pero también ustedes tienen que saber que cuando ponemos una aguja, lo que vamos a generar también es una activación del sistema nervioso. Se van a activar mecanismos de nociocepción. En este caso, mecanismos como la activación de los nervios aferentes que van a transmitir información al cerebro de que, oye, algo está sucediendo. Entonces el cerebro, cuando recibe estos inputs de entrada, lo que va a hacer es decirle al cuerpo de que, oye, ¿qué está sucediendo? Porque estoy recibiendo señales de lesión en diferentes puntos del cuerpo. Y entonces se van a activar mecanismos endógenos, se van a activar circuitos de reparación, opioides endógenos, para precisamente actuar sobre eso que está aconteciendo en el cuerpo. Pero por otro lado, el cerebro le va a decir a la amígdala, oye, ¿qué está sucediendo? Y la amígdala se va a ir a la ínsula, a la zona donde hay un mapa somático de las experiencias traumáticas para identificar si esas áreas que estamos pinchando pueden estar relacionadas con traumas emocionales. Es por eso que muchos pacientes cuando son pinchados notan sensaciones emocionales, se ponen a hablar, se ponen a llorar o tienen reacciones de experiencias catárticas, porque la acupuntura también trabaja sobre la experiencia somática. Por otro lado, esas activaciones cerebrales van a modular la modulación neurovegetativa simpática o parasimpática y con esto podemos regular la función de diferentes órganos, ¿vale? Por activación simpática, por activación parasimpática, nosotros podemos actuar sobre el ritmo cardíaco, sobre el movimiento intestinal, sobre el estómago, acelerando o desacelerando precisamente toda esa movilidad. Pero esto, sí, parece poco, también activa por vía córtico hipotálamo o sea, la adenoides, la hipófisis activa los ejes endocrinos y entonces se puede modular el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal con la regulación del cortisol o el eje hipotálamo-hipófisis gonadal con la regulación de la testosterona o con el hipotálamo córtico hipotálamo tiroideo. ¿Qué quiero decir? Que también estamos regulando el sistema endocrino, pero nuestros ancestros, ellos no sabían que ciertos puntos de acupuntura podían aumentar la liberación de T3 o T4 y activar el metabolismo tiroideo. No lo sabían. O liberar el glucagón o la insulina. Entonces, como ellos esto no lo sabían,
ellos generaron las metáforas de los síndromes, donde ellos decían que habían pacientes que tenían una insuficiencia de Jan de Bazo. Hoy sabemos que esa insuficiencia de Jan de Bazo es compatible con, por ejemplo, una insuficiencia tiroidea. O, por ejemplo, una insuficiencia de Jan de riñón. Hoy sabemos que esa insuficiencia de Jan de riñón es compatible con una disfunción de la testosterona o una disminución progresiva de la testosterona, como sucede cuando tenemos ciertos años, ¿no? Pues todo esto es la acupuntura de hoy. La acupuntura de hoy nos habla de todo esto y tenemos que entender cómo funciona ese apartado psico, neuro, inmuno, endocrino. Y a través de las metáforas ancestrales, entender que esto es así. A mí me llama mucho la atención cuando ciertos amigos, colegas, me dicen, se ha descubierto la existencia de los meridianos. Y yo siempre digo, pero vamos a ver, si en el capítulo 10 del Lin Shu, lo tengo aquí, en el capítulo 10 del Lin Shu, describe por dónde van los meridianos, porque no son meridianos, son canales. Nunca usaron el término meridiano. Eso es un término inducido por Solier de Morán cuando vino a Europa por Francia y tradujo canal por meridiano. Y a partir de ahí hemos generado unas confusiones porque la Tierra tiene meridianos de campos electromagnéticos, ¿verdad? Pero ellos hablaban de canales, de ríos. De hecho, el capítulo 11 habla de los 7 ríos. ¿Me explico? Entonces, son problemas de traducción, son problemas de llevar una cultura sistémica a una cultura mecanicista y todo esto genera muchas dudas, muchos malos entendidos, y por eso nos consideran muchas veces pseudociencias. Pero la acupuntura de hoy en día, la acupuntura científica, la acupuntura integrativa, lo que hace es integrar todo ese conocimiento. Y cada vez más estamos viendo cómo se puede unir. Es decir, tenemos que entender, por ejemplo, que hay puntos de acupuntura que activan la expresión de células madre, ¿ok? Las células madre, la medicina china no las conocía, pero sabía que habían ciertas zonas del cuerpo que regeneraban y hacían que el organismo creciera. A ellos les llamaban canales maravillosos. Los canales maravillosos como el Lai Mai, el Chong Mai, Du Mai, Ren Mai, Yang Kiao, Yin Kiao, Yang Wei, Yin Wei, no son más que los reservorios de células madre que hacen que nuestro cuerpo pueda regenerarse y también reproducirse, ¿verdad? Esto es, bueno, reproducirse por las células madre embrionarias, pero regenerarse por las células madres somáticas. Y las células madres somáticas tenemos que entender que hay puntos que ayudan a que haya una mayor diferenciación de la expresión de esas células madre de forma simétrica o asimétrica. Conceptos que tenemos que entender. Esto es muy interesante porque también sabemos que, por ejemplo, en el cáncer, existen células madre mutadas y que nosotros hay ciertos puntos de acupuntura que pueden ayudar a que esas células madre mutadas se dividan de forma más fuerte. Y esto hay que saberlo, porque podríamos hacerle daño a un paciente que tiene cáncer, porque podríamos estimular la división celular de las células madre tumorales, porque tienen que entender que el cáncer como tal es, son células de mi propio cuerpo que por mutaciones o por adaptaciones atávicas lo que provocan es una especie de pseudo órgano y todo lo que le va bien al cuerpo también le va a ir bien al cáncer. Por eso tenemos que saber muy bien cómo manejar al paciente oncológico. Por otro lado, nuestros ancestros nunca nos pudieron hablar de las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque evidentemente no conocían la capacidad que tiene nuestro sistema inmunitario de generar autoanticuerpos que atacan a mi propio cuerpo. Y esto sucede por pérdida de la tolerancia oral, por mutación, perdón, por cruzamiento inmunitario. Y todo esto hay que entenderlo porque los pacientes con patología autoinmune son pacientes muy difíciles de tratar con la acupuntura si no tenemos el concepto de inmunomodulación y no tanto el concepto de inmunoestimulación. Hay puntos de acupuntura que inmunomodulan y hay puntos de acupuntura que inmunoestimulan. Entonces, cuidado con una patología autoinmune con la inmunoestimulación. Hay que tender a la inmunomodulación y al silenciamiento y la reeducación con presentación de antígenos y mejora de la tolerancia oral.
Todos estos conceptos son conceptos de la acupuntura moderna, de la acupuntura contemporánea. Yo sé que muchos de ustedes me pueden decir, pues a mí en mi escuela no me han hablado nunca de esto. Bueno, pues quiero que sepan que seguramente a usted le están enseñando la parte antigua, la parte tradicional, la parte romántica. Es muy bonito, es necesario estudiarlo, pero ustedes tienen que también tener en cuenta que la acupuntura del siglo XXI es una acupuntura de adaptación, una acupuntura moderna. Y eso es un concepto muy importante que ustedes tienen que tener siempre, siempre, siempre claro. ¿Por qué? Mirar, si alguien les dice a ustedes cosas como, es que la acupuntura eh, siempre ha sido así, ¿no? Y no tiene que cambiar, ¿no? Bueno, eso es mentira. La acupuntura es una ciencia viva, es una ciencia taoísta. El Tao es cambio, es adaptación y es mejor, es innovación. El Tao es movimiento. Por lo tanto, la medicina china es dinámica, la medicina china es evolutiva, la medicina china se tiene que adaptar a los nuevos descubrimientos. Si no, es fundamentalismo. Si sus profesores le dicen, no, no hay que saber nada de eso, eso no sirve para nada, perdonar, eso es fundamentalismo. Todo sirve. Y les voy a decir una cosa, los sabios antiguos de los cuales se hartan de hablar, yo me los he estudiado todos, tengo varios libros escritos sobre los clásicos, yo he escrito sobre clásicos y conceptos clásicos llevados al siglo XXI. ¿Ustedes creen que el mítico emperador amarillo que le hablaba a Bianque eh, o Kipa, depende del traductor, si hoy el emperador amarillo viviera, con lo sabio que era, no estaría al día de los conceptos modernos, no estaría al día de que realmente estamos haciendo un efecto psiconeuroinmunoregulador y que hay puntos de acupuntura que pueden actuar sobre esto o sobre aquello. Claro que lo sabría, ¿por qué no lo iba a saber? ¿O es que acaso no tenía que ser? Lo que pasa es que, cuidado, hay mucha gente que está cansada de los medicamentos, está cansada de la visita médica de 5 minutos y lo que quiere es volver a esa medicina ancestral. Bien, yo lo comprendo, pero cuidado, la medicina ancestral también tiene que estar actualizada. Es decir, que estemos cansados de tomar medicamentos no quiere decir que no tengamos que entender la biología. Yo no estoy a favor de tomar paracetamol, existiendo puntos de acupuntura que pueden reducir el proceso inflamatorio. Claro que no, pero sí que tengo que entender qué enfermedades hay y cómo yo las puedo manejar desde los conceptos orientales. Es decir, por ejemplo, si una persona tiene hipertensión, para mí lo importante no es tratar la hipertensión. Es decir, es un error enorme cuando una persona me dice, Pablo, ¿qué puntos de acupuntura puedo utilizar para la hipertensión? Yo digo, no, no existe la hipertensión desde el concepto oriental. La hipertensión puede ser por exceso de yang de hígado. Entonces hay puntos de acupuntura, como el 2 de hígado, como el 20 de Umai, como el 34 vesícula biliar, que te pueden ayudar a bajar ese yang. Pero es que la hipertensión también puede ser por insuficiencia de yin con falso calor. Entonces esos puntos que te he dicho no sirven para nada. Lo que tienes que aplicar son puntos como 3 de riñón, 7 de riñón, 10 de riñón, por ejemplo. Es decir, son puntos totalmente diferentes, pero la enfermedad, el nombre de la enfermedad es la misma. No, no es lo mismo. Y no podemos hacer eso, esa mezcla de ciencias. Lo que hay que hacer es integrar. Ahora, ¿qué sucede con ese paciente que toma una farmacología para con diuréticos, por ejemplo, para la hipertensión? ¿Qué sucede con ese paciente? Pues claro, nosotros no le vamos a decir a ese paciente que tiene que dejar esa medicación, pero sí que tenemos que saber que esa medicación va a actuar sobre su sistema psiconeuroendocrino inmunológico y va a modificar eso que nosotros estamos observando. Por ejemplo, la lengua. Sacas la lengua.
Y según cómo tienes la lengua, yo puedo saber si, por ejemplo, tienes una insuficiencia de Yang de riñón. La lengua, cuando está hinchada y seca, puede ser una insuficiencia de Yang de riñón. Pero cuidado, porque si toma glucocorticoides, la lengua va a estar hinchada. Por lo tanto, la lengua está hinchada por culpa de un fármaco. Y yo no puedo no conocer eso. Por ejemplo, los antiinflamatorios ponen la punta de la lengua roja. Entonces yo puedo pensar que el paciente tiene calor en corazón. No, y en realidad lo que tiene es medicamentos que le están provocando esos cambios en la lengua. El pulso queda totalmente desvirtuado cuando el paciente toma antidepresivos, cuando el paciente toma medicamentos excitantes. Es decir, si no sabemos eso, yo tomo el pulso y digo, el pulso lo tiene de tal manera, pero está tomando antidepresivo, benzodiazepinas. Todo el pulso lo va a tener diferente. El pulso no me va a servir si está tomando esos medicamentos. Con lo cual, tenemos que saber cómo interpretar al paciente del siglo XXI con una acupuntura adaptada al siglo XXI. ¿Me entienden? ¿O no? Y entonces, ese es mi trabajo. ¿Ok? Mucha gente dice eh, que mi trabajo no sirve porque la acupuntura es tradicional. Pero bueno, eso es un punto de vista. De hecho, para mí toda la medicina sirve, la tradicional, la moderna y la contemporánea. Lo que hay que hacer es integrar. Por otro lado, mucha gente dice que yo, claro, yo soy teórico, ¿verdad? Bueno, eso es mentira. Yo llevo más de 20 años haciendo clínica. Desde el 91 hasta el 2013 yo pasaba consultas todos los días a más de 20 a 30 pacientes diarios. Y si ustedes no lo creen, no pasa nada. Venían mis alumnos a hacer prácticas en mi curso y los tienen por ahí. Mis alumnos están por las redes y me siguen. Pregúntenle a mis alumnos cuántos pacientes tratábamos al día. Lo que sucedió es que en el 2013 pasó algo. Yo me dedicaba a dar clases de medicina china. Yo daba clases, yo llevo dando clases desde el 95, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Yo daba clases de, de medicina china los fines de semana. Y entre semana, ¿qué es lo que yo hacía? Yo entre semana lo que hacía era pasar clínica. Entonces, cuando llegaba el fin de semana, yo daba lo que había aprendido en medicina china, lo tradicional. Pero me di cuenta que cuando quería avanzar, yo no tenía tiempo porque tenía que pasar consultas. Entonces en el 2013 me dediqué, cerré mi clínica y me dediqué a ser profesor. Ser profesor no es una persona que da clases los fines de semana y entre semana hace clínica porque tiene que hacer clínica para vivir. No, ser profesor es una persona que se dedica a investigar, a teorizar y a dar clases. Y luego están los profesores de clínica. Los profesores de clínica son esos profesores donde tú estás estudiando y luego vas a un profesor donde en su clínica te enseña a hacer acupuntura directamente con el paciente. Pero luego están los profesores teóricos. Cuando yo me dediqué a la teoría, me dediqué a estudiar y me dedico a estudiar 8 horas al día, todos los días de lunes a viernes. Y luego doy clases. Si tú estás 8 horas al día estudiando y trabajando y escribiendo, pues evidentemente, por eso he escrito 65 libros. Mucha gente me pregunta, ¿pero cómo escribes tantos libros? Tú haces copia-pega. Digo, ¿pero qué cojones copia-pega? Yo lo que hago es estar todo el día escribiendo. Si tú estás todo el día escribiendo sobre lo mismo, sobre epigenética, sobre genética, sobre endocrinología, sobre neurología, sobre oncología, pues claro, llega un momento donde ustedes piensen, sean lógicos, por favor. Si uno escribe 10 páginas al día, a la semana son 50, al mes son 200. Un libro. Pues si estoy todos los días escribiendo, pues cada mes escribo un libro o cada 2 meses. ¿Lo ven? No hay truco. Lo que hay es disciplina. Disciplina y trabajo. Y el problema es que, díganme, ¿cuánta gente hace teoría? Es decir, ¿cuántos libros de medicina china pueden ustedes encontrar en una librería? Muchos, ¿verdad? ¿Verdad? Y todos son lo mismo. La medicina china de uno, la medicina china de uno, pero yin yang, 5 elementos y los meridianos y los puntos. Yo ya estoy cansado de eso. Yo lo que necesito es que me expliquen la medicina china desde la epigenética, que me expliquen la medicina china desde la oncología, que me expliquen la medicina china desde la inmunología, que me expliquen por qué
hay pacientes que no funciona la medicina china y por qué esto tiene que ver con conceptos inmunitarios. ¿Por qué la gente tiene experiencias somáticas cuando les pinchamos? Pues ese es mi trabajo. Así que la charla de hoy iba un poquito de esto. Así que si hay alguna pregunta, pues aquí la tienen. Importante decir que la medicina china evoluciona muchísimo. De hecho, ahora cuando termine la charla de ahora, a las 11 de la noche, tengo una clase de 3 horas en la licenciatura de acupuntura que se está haciendo en México. Soy profesor titular de la licenciatura de acupuntura y me toca trabajar por las noches. Y esto es un placer, pero yo quiero hacerles llegar a todos ese concepto de la acupuntura integrativa, la acupuntura moderna, la acupuntura del siglo XXI, la acupuntura donde tenemos que dar un paso más allá para poder entrar en clínicas, poder entrar en hospitales donde ya está sucediendo. Por ejemplo, en Portugal ya tienen la licenciatura, así que entre todos tenemos que ir creciendo. La medicina oriental es una ciencia moderna, una ciencia, ustedes van a China, lo verán. En los hospitales de China está integrada la medicina china con la medicina occidental. Tenemos las plantas de medicina china, las plantas de medicina occidental. El paciente puede elegir, el paciente se puede tratar entre los dos. Es una experiencia maravillosa. Eso lo mismo sucede en muchísimos sitios. En México, por ejemplo, los pacientes tienen sus clínicas universitarias donde pueden ir a aplicarse la acupuntura bajo conceptos orientales y modernos. ¿Ok? Así que, si tienen alguna pregunta, sería un placer contestarla. Voy a ver, por aquí me saludan. Bueno, yo los saludo, es maravilloso. Voy a ver un momentito si en el canal de Facebook tengo alguna pregunta, porque me están entrando preguntas, pero en muchos sitios no sé si por aquí me están entrando. No, aquí, vale, pero cállate, no puedes hablar tú, tengo que hablar yo. Vale, por aquí no hay comentarios, los mensajes, muy buenas. Bueno, me están saludando, mil gracias, gracias. Bueno, yo por aquí me dicen, Silvia me dice, yo te admiro, profesor, me ofrece fascinante la capacidad de organización y de trabajo. Eres mi referente. Ah, muchas gracias. Bueno, no hay truco. Lo he explicado. Yo creo que en esta vida, yo creo que todo, eh, cada uno tiene que encontrar un sentido, ¿no? A la vida. Mi sentido, yo le encuentro mucho placer a poder. Para mí la medicina china me ha dado todo. Y entonces yo creo que yo tengo que darle también a la medicina china todo lo que puedo. Para mí escribir libros, claro, mucha gente puede pensar que lo hago por, no sé, por ganar dinero. Evidentemente, dinero tengo que ganar porque es mi forma de vivir. Pero para mí, cada vez que escribo un libro y lo puedo publicar, para mí es maravilloso. De hecho, hace poquito he publicado un libro en Amazon, perdón, en Oberón, que se llama El origen de la vida, el Dao y la física cuántica. Y lo he publicado en una editorial que no es de Amazon. Y bueno, ahí lo pueden encontrar. ¿Y por qué he escrito ese libro? Porque quiero que la gente que no sabe medicina china vea nuestra ciencia desde una parte, vamos a decir, profunda, seria y con rigor. Porque no hay libros de medicina china de divulgación. Es decir, si ustedes entran en una librería, ustedes verán que hay libros de divulgación científica, libros donde un físico habla de física, pero no para físicos, sino para personas normales. Si usted entra a una librería, verá que todos los libros de medicina china son para acupuntores. No hay ningún libro de medicina china para que alguien diga, ah, voy a ver esto qué es. No, es algo que tú quieres comprar, pues para estudiarte en tu casa, para tu clínica o para tu conocimiento. Pues he hecho un libro que es para la gente en general y en ese libro explico el origen de la vida. El origen de la vida a través del Dao y a través de la física cuántica. ¿Y por qué? Porque la vida es el chi.
Y cuando yo les explico a las personas qué es la vida, sin que se den cuenta, los introduzco en el chi. Y sin darse cuenta, les empiezo a decir que ese chi tiene que ver con una pulsación, y esa pulsación es el yin yang. Y sin se dan cuenta, les hablo de que el Dao, tiene que ver con las teorías de la física cuántica del campo punto cero y que tiene que ver con la información. Y que la vida es movimiento, es pulsación y es información. Y a partir de ahí empiezo a hablar de física. Y cuando hablo de física teórica, de física seria, no de ciencia rara, ¿no? Sino de física. Y, y a partir de ahí empiezo a enlazar conceptos de física teórica con conceptos taoístas. Y todos esos conceptos de física y de taoísmo los llevo a la vida. Y cómo en el planeta Tierra pudo emerger de la sustancia inorgánica la sustancia orgánica. Porque, miren, eh, una piedra, una piedra tiene materia, efectivamente. Una piedra también tiene energía, porque la materia y la energía son lo mismo. E igual a mc al cuadrado. Y cuando nosotros vemos una piedra, a nivel subatómico hay mucha energía. Hay por lo menos cuatro tipos de energía. La nuclear fuerte, la nuclear débil, la electromagnética y la gravitacional. Ok, yo también soy materia. Yo también tengo esos cuatro tipos de energía. Por lo tanto, la energía y la materia son lo mismo. Yo soy igual que una piedra, pero no soy una piedra, porque yo tengo algo diferente a una piedra. ¿Y qué es lo que yo tengo? Que yo estoy vivo. El vivo es la vida es el chi. Y la siguiente pregunta sería, ¿y qué es estar vivo? Estar vivo es una fuerza que hace que la materia inorgánica, en un momento dado, empezara a pulsar. Y esa pulsación viene por una fuerza que aparece en el campo punto cero a través de lo que se llama la membrana del bosón de Higgs, donde existe la emergencia de partícula-antipartícula y existe lo que se llama la vibración cuántica. La vibración es un movimiento que en la materia inorgánica hace vibrar, pero no hace pulsar, porque la información de la materia orgánica, inorgánica, es periódica, no es aperiódica. Sigue construcciones mórficas de forma periódica. Por eso surge el cristal de oro, Sí, cristal de lo mismo plata, sí. todo es totalmente periódico. Sin embargo, esos cristales inorgánicos, en un momento dado de la existencia, empezaron a organizarse de forma aperiódica, y eso es el ADN. Y el ADN es información, y la información es necesaria para que exista vida. Por lo tanto, la vida es pulsación y es información. Y sobre todo, es movimiento. Es un movimiento pulsatorio que mantiene la información generando cada vez de forma emergente sistemas con más información. Llegado a los organismos vivos y los seres humanos, donde el ser humano también acumula información. ¿Y cómo acumula información el ser humano? A través de otro código. En vez de ser un código en cuatro letras, adenina, guanina, citosina y tiamina, en lo que llamaríamos ácidos nucleicos, nosotros tenemos un código verbal. Y ese código verbal organiza el conocimiento. El conocimiento se organiza siguiendo un código y una abstracción de lo que existe en la naturaleza. Y a usted yo le digo elefante y ahora usted tiene la imagen de elefante. Nosotros, gracias a un código verbal, conseguimos introducir en nuestro organismo todos los conceptos que existen ahí fuera. Y si yo a usted le digo rosa, usted puede ver el color rosa. Y si yo ahora le digo elefante rosa, usted puede imaginar el elefante rosa. Y eso es el gran misterio, porque el elefante rosa no existe, lo imaginó. El ser humano tiene la capacidad de imaginar. Al imaginar tiene la capacidad de co-crear. Y todo lo que usted está viendo ahora mismo es porque alguien lo imaginó antes que usted y lo pudo crear. Eso es la gran emergencia de la conciencia humana. Y el pensamiento no es nada más que un producto del cerebro.
que nos sirve para adaptarnos a la supervivencia. Sin embargo, la conciencia es la capacidad de reflexionar sobre nuestro propio pensamiento. Eso es el Zen. El Zen es la capacidad de ser conscientes de que pensamos y podemos percibir nuestro pensamiento y poder modificarlo a través de la conciencia. Así que, si esto les ha parecido curioso, eso es el Zen. Y todos estos términos ancestrales los tenemos que entender bajo estos conceptos modernos. Así que, señores, ahora voy a tomarme un descanso porque dentro de una hora tengo mis clases en la licenciatura de acupuntura y hoy vamos a hablar de cibernética, buzzing, 5 elementos, mecanismos de computación. Sí, señores, los 5 elementos no son más que un sistema de comunicación y de información dentro de un sistema en red. Cuando hablamos de la madera, sabemos todos que interactúa con el fuego, generando un ciclo de generación y un ciclo de control. Son mecanismos de retroalimentación. Y que cuando nosotros estamos inyectando una aguja dentro de un paciente, lo que estamos haciendo es modificar un campo de información. Y que somos sistemas de información que podemos ser estimulados mediante puntos de acupuntura. Y los puntos de acupuntura no son nada más ni nada menos que esas teclas que tenemos para poder computar dentro de un sistema cibernético de información que llamamos ser humano. Así que esto es maravilloso y que cuando nosotros hablamos de que el paciente tiene una insuficiencia de yin de riñón, lo que estamos hablando es que hay un fallo en la computación y que podemos modularlo a través de las teclas, que son los puntos de acupuntura, para meter o quitar o llevar esas funciones psiconeuroendocrinoinmunológicas allí donde se necesiten. Y bueno, eso es la clase de hoy. Así que, familia, un súper mega abrazo y nos vemos en... Si les gustan estos vídeos, pues díganmelo, háganme comentarios, regálenme una manita, un saludito. ¿Saben por qué? Porque resulta que si le dan al like, pues parece ser que el YouTube lo ve más gente. Así que regálenme. Y si no están inscritos en mi canal de acupuntura científica, pues por favor, inscríbanse, un regalito y así voy haciendo más vídeos. Que por cierto, voy a dedicarme también a hacer vídeos de calidad. Me he comprado un ordenador nuevo para poder hacerlos, así que dentro de poco me veréis con más calidad. Aunque para lo que hay que ver, ¿verdad? Pero bueno, con más calidad. Mira, ya me he comprado un micrófono de estos. Antes lo hacía directamente con el ordenador. Supongo que ahora se me oye mejor. ¿Lo he conectado? No sé si lo he conectado. A ver. Sí, está encendido. Menos mal. Bueno, familia, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Goodbye.